Recibe un caluroso saludo. Mi deseo siempre es que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado. Hoy culminaremos esta serie tan linda acerca del Espíritu Santo. Si tú hoy es primera vez que nos acompañas, te recomiendo, te aconsejo, puedas buscar entre todos los videos y hacer pues una trayectoria desde la parte 1, 2 y hoy finalizamos con la parte 5 y creo que el Espíritu de Dios va a establecer en ti eso que Él quiere, un aposento alto. Aleluya. Bien, ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior quiero que me acompañes adorando con este canto y meditando en él. Padre, gracias te doy, oh Dios, por tu amor, tu misericordia. Digno eres, oh Dios, de ser alabado, bendecido, exaltado. Amado Dios, háblanos, te lo pido. Quédate con nosotros. Y aquel que está atravesando alguna prueba, Señor, o alguna preocupación o alguna angustia, sé propicio y muestra el Espíritu Santo que tú puedes resolver cualquier situación. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí,
cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, la 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 la. Gloria a Dios. Que podamos ser cautivados por su presencia. Que podamos ser atraídos. Es más, así lo dice él mismo. Que en la escritura dice que la sulamita le dice al amado, atráeme y en pos de ti correremos. Señor, vuélvete un atractivo y que por medio de tu Santo Espíritu nosotros nos sentamos y deseemos estar apegados a ti en todo momento. Aleluya. Bien, vamos entonces a iniciar el discipulado. Hemos hecho una trayectoria. He tratado de querer agarrar todo ese mosaico de valores, de hermosa información acerca de lo que es el Espíritu Santo. Pues agarramos esto porque todo giró alrededor, porque en el Pentecostés fue cuando cayó el Espíritu Santo. Y fue en ese lugar donde ellos fueron llenos. Y esto es llamado también la fiesta de las semanas. Pero para poder entrar de lleno hoy al discipulado, hoy vamos a culminar con el tema llamado aposento alto. ¿Por qué un aposento alto? ¿Por qué el Señor los citó? Y hace también alusión a que en ciertas actividades o ciertos eventos que tuvieron, buscaron aposento alto. ¿Qué significa este término de aposento alto? Bueno, primeramente tenemos que entender la palabra aposento, que obviamente es una habitación o un recinto. Alto, pues no hay mucho que interpretar, sencillamente pues es un lugar en alto. ¿Cuál era la importancia de los lugares altos? Y aquí tenemos que irnos un poco, tal vez, a la historia y tratar de entender un poco cómo es que de alguna manera Dios siempre transmitió ese sentir de que Él podía estar en las alturas. Tanto es así que muchos de las razas o culturas así lo entendieron. Y lo entendieron de tal manera que empezaron a crear imitaciones para poder estar en los lugares celestiales. Por ejemplo, el clásico que es bien conocido, que es ¿recuerdas tú cuando hablaba de la Torre de Babel? Ellos edificaron la Torre de Babel con la intención de poder estar muy cerca de Dios, pero la intención era como usurpar, como tomar esa ubicación. Y es de esta manera que Dios viene y tiene que confundir sus lenguas para que no tomen esa, llamémosle, osadía, ¿verdad? Bueno, de esta manera quedaron en diferentes razas y culturas los llamados lugares altos.
Ellos edificaban entonces lugares altos para establecer ahí sus dioses o el paganismo o sus ídolos pues materiales. Y de tal manera que este concepto de los lugares altos lo encontramos en muchas culturas, incluso hasta la fecha. Recuerdo, esta es una experiencia muy interesante. En Guatemala tenemos un lugar que se llama muy cristiano, de gente, la mayor cantidad de la gente de la población es cristiana, se llama Almolonga. Y recuerdo que fui a visitar a este amigo que sí, que me quedé pensando porque él falleció en este tiempo por la pandemia. Bueno, pero él viene y cuando yo lo fui a visitar con otros pastores, casualmente ese día, después de estar almorzando, él nos contó que ese día a él le tocaba el tiempo de oración. Y el éxito de Almolonga, él lo citaba, era porque ellos iban a orar a un lugar que se llama El Cerro, un cerro en alto, el Cerro Quemado. Y la historia es que hace, no sé, 40 años, tal vez de cuando lo estoy contando, tal vez un poco más, él con otros pastores dice que se juntaron y el anhelo de él era liberar de la pobreza, de lo que tuviera Almolonga. Entonces dice que ellos crearon, ¿por qué no buscamos los lugares altos? Un lugar alto para orar. Y recordaron de este cerro y fueron a buscarlo. Y su sorpresa es que ese cerro ya tenía altares, pero con animales degollados se encontraron ahí en diferentes lugares. Entonces se dieron cuenta que el enemigo, con sus diferentes tipos de brujería, utilizan esos lugares para como atar a ciertos lugares con sus artes mágicas o demoníacas, ¿verdad? Entonces ellos dijeron que buscaron el lugar más alto sobre esto y empezaron a orar, y dice que definitivamente el poder de Dios es mayor, porque en el tiempo estos lugares fueron, pues de alguna manera se empezaron a ir. Cuando ellos sintieron ya no llegaban gente a orar ahí, algo sucedió que ya no llegaban. Entonces ellos vinieron y empezaron a provocar que otros pastores tomaran el cerro completo. Esa tarde que yo llegué con este pastor amigo, mi sorpresa es que era entre semana, eran las 3 de la tarde, era un jueves, y cuando estábamos subiendo, lo menos yo vi ahí eran unas 300 personas esparcidos en diferentes plataformas y estaban orando. Entonces yo le comenté yo al pastor, hoy debe ser hoy debe ser un día especial porque están muchos orando. Y se me quedó viendo y me dice, no, eso es todo, así es siempre. No, en la noche se vuelve más especial, hoy hay pocos. En la noche, cuando todos salen de trabajar, mucha gente sabe que su tiempo de comunión es aquí y suben a orar. Y dice que se juntan alrededor de 1000 personas todos los días. La verdad que uno piensa que la riqueza o el éxito de Almolonga es por su gente trabajadora. No, es porque hay un grupo de gente que clama continuamente y está pendiente de lo que sucede en Almolonga. Entonces, ¿por qué los lugares altos? Porque de alguna manera Dios, Él respalda a aquel que le busca de todo corazón y le busca para desear que su presencia caiga. Bien, de esta manera Jesús les instruyó y les dijo, tal como lo dice en Hechos capítulo 1, verso 12, dice de esta manera. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Fue instruido por Jesús que estuvieran todos juntos. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto a las mujeres. Esta, llamémosle, reunión era tan importante porque el Señor les dijo, es que cuando estén ahí, ustedes van a recibir de mi Espíritu Santo. Y tanto es así que eso fue lo que llenó cuando se cumplieron esos 50 días. Por eso es Pentecostés,
del pentecostal, ¿verdad? Sin número 50, porque desde los 50 días que Él resucitó a este día, ellos dicen que llegó ese día del Pentecostés. Dice el verso capítulo 2 de Hechos 1 y 2. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y Jesús les ordenó: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es el objetivo del poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de toda la tierra. Entonces, ¿qué sucedió en el aposento alto? Que ellos recibieron la unción del Espíritu Santo. Y hemos estado en estos discipulados anteriores hablando la importancia del por qué, explicando. Si tú no lo has visto, te animamos que tú mires por qué se llamaba Pentecostés, que era la fiesta de las semanas. ¿Por qué cayó un fuego? ¿Por qué la importancia de la figura del fuego? ¿Por qué un poder? La palabra poder que les dijo: y recibiréis poder, es la misma palabra griega dunamis, que es como dinamita, que significa un estruendo. ¿Por qué es tan importante que haya un estruendo en la vida del creyente? Pero con el fin de que otros crean, otros se den cuenta de lo que sucede. Y cómo podemos ser habilitados, equipados por medio de los dones del Espíritu Santo. Y no hay que olvidar que también está el fruto del Espíritu Santo. Que el fruto del Espíritu Santo, pues, son 9 frutos, ¿verdad? Y que ahorita que me pongo a pensar, los debía haber incluido también en toda esta serie, pero eso lo puedes ver tú si lo quieres estudiar. Está en Gálatas capítulo 5. Y hoy, pues vamos a ver por qué del aposento alto. Ya hice una introducción anterior y entendiendo que después de este evento en el aposento alto inicia la iglesia. Una iglesia gloriosa, que es como el Dios mi Padre quiere que sea, sin mancha. Una iglesia resplandeciente y que sea conocida. Oye, que sea conocida por el poder que opera en ella. Tú eres esa iglesia. Tú eres ese pueblo que Dios escogió para ser llamado su pueblo, su nación, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido. Nosotros somos real sacerdocio para Él. Y por eso Él dice: ejercítate, equípate, permite que seas tú lleno de todo esto que les he dado. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que yo sí creo que estamos viviendo los tiempos marcados por la Escritura como la recta final. Y tenemos que levantarnos como una iglesia fortalecida. Bueno, entonces vamos hoy a ver por qué, en dónde encontramos estos efectos del aposento alto. Bien, primero, como yo te mencioné, el aposento alto, pues, también es una, llamémosle, una forma en que el enemigo o el diablo ha querido imitar. El diablo ha querido establecer su dominio, haciéndole creer a la gente que a él lo pueden encontrar o que pueden buscar a Dios, pero él se representa como que si fuera Dios en los lugares altos, tal como lo mencioné, esos lugares donde en la antigüedad mencionan que se edificaban muchas deidades de adoración pagana, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia han habido ejemplos y han utilizado hasta los mismos nombres que el Señor mismo dejó establecido. Entonces hoy vamos a ver cómo es que se representa el aposento alto en diferentes partes de la Escritura, pero hoy quiero hablarles acerca de que ten cuidado porque
Dios mismo, el enemigo puede hacerte creer que tú tienes un aposento espiritual y a lo mejor es un aposento que no es, que Dios no se presenta ahí, ¿verdad? Y encontramos un ejemplo de esto en 2 Reyes, capítulo 1, verso 2, y esto es con el rey Ocosías. Bueno, para poder entender el rey Ocosías, este rey reinó se llamaba, acuérdense que Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte estaban las 10 tribus que de alguna manera se desligaron de la capital de Jerusalén, del reino del sur, que era donde estaba Judea y la tribu de Benjamín. Entonces, las otras 10 tribus se apartaron y empezaron a establecer su propio estilo de adoración. Por ejemplo, ellos sabían que existía una capital en el reino del sur, bueno, era la capital del reino de Israel, que era Jerusalén, pues ellos establecieron su capital y le llamaron Samaria. Ellos sabían que el Dios había establecido centros de adoración a él, pues ellos establecieron centros de adoración y levantaron deidades que les llamaron muy parecidos al Señor. Cuando usted oye la palabra Baal, realmente uno siempre tiende a escuchar Baal como algo malo, pero Baal en sí lo que significa es Señor. E inclusive en el Nuevo Testamento hablamos cuando alguna persona se refería a alguien de mucha importancia. Este Señor que aparece, la palabra griega que se utiliza es Baal. La diferencia es que hay Baales que definitivamente tienen, ahí sí que literal, oveja, o sea, piel de oveja, pero delante son lobos que vienen solo a matar, robar y destruir. Uno de estos era Baal Zebub o Beelzebut, que lo vemos aquí en este verso, y quisiera que lo leamos conmigo, léalo conmigo. Y Ocosías, que era el rey del reino del norte, que estaba ubicado en Samaria, él se cayó por la celosía del aposento alto, qué curioso, ¿verdad?, que tenía en Samaria, y se enfermó, y envió mensajeros y les dijo: id, consultad a Baal-Zebut, o sea, al dios de Ecrón. Baal-Zebut o Beelzebut es dios de las moscas, si he de enfermar de esta enfermedad. Curioso, ¿verdad? Porque ellos tenían una forma de adoración y así hicieron creer al pueblo que esto era lo correcto. Y muchos de estos reyes establecieron una idolatría terrible, y lo malo es que mucha de esta influencia, inclusive en los reyes que estuvieron en el rey del sur, que supuestamente estaban en lo correcto, fueron influenciados algunos reyes, y algunos tomaron esas prácticas y a Dios no le agradó, sobre todo que su Jerusalén amada fuera contaminada de esa manera. Y así se levantaron también otros reyes que ellos limpiaron realmente a Jerusalén o el reino del sur de esas iniquidades, ¿verdad? Entonces encontramos que efectivamente el término aposento alto no es cualquier término, sí es considerado como algo que ellos lo consideraban muy espiritual. Ahora, nosotros tenemos que verlo en nuestros tiempos, cómo yo puedo entender o adoptar el concepto de un aposento alto en mi vida, porque no es de que usted venga y vaya a construir ahora un segundo o un tercer nivel en su casa. Bueno, si lo puede hacer, hazlo para que pueda tener un momento de comunión, hazlo, pero no es tan importante esto como el pensar que cuál es el objetivo de esto, sino es que tener una comunión. Bueno, sabe que la Escritura menciona, por lo menos hoy yo le voy a traer 7
llamémosle eventos que estaban alrededor de un aposento alto. Y curiosamente, de estos 7, 4 que menciona la Escritura están asociadas o están impactadas con una resurrección, o que hubo alguien que resucitó en ese lugar. Entonces, mire, la Escritura tiene siempre algo que mostrar para que nosotros logramos entender. Entonces, la intención de que ahora nosotros podamos tener un aposento alto, personal, individual o familiar o en tu iglesia o como sea, pero que sea propio tuyo, es con el fin de que puedas tener vida, que pueda impartirse, que pueda lo que estaba dormido, lo que estaba muerto, sople el Señor y pueda levantar vida en esto. El primer caso de estas resurrecciones la encontramos con Elías. Y él dejó una figura también muy interesante que otros inclusive copiaron. Y es la forma como él resucitó a estas personas. Bueno, en este caso, dice que Elías le llevaron a la hija de esta. ¿Se acuerda de aquella viuda de Sarepta que realmente casi se muere ya solo le quedaba una vasija de aceite y llega Elías y le dice, dame de comer, y ella lo único que tenía era un poquito de harina y un poco de aceite y se iba a dejar morir, dice la Escritura, con su hijo pequeño. Entonces Elías le dio, y eso quedó como una señal para nosotros, que le dijo, prepárame una comida y si tú le das al hombre de Dios esto, nunca vas a tener hambre. Y efectivamente ella le creyó. O sea, cualquiera hubiera dicho, ¿cómo le voy a dar mi último bocado? Yo prefiero mejor seguir viviendo. Pero ahí es donde implica la fe. Que ella vino y le dio al hombre de Dios ese bocado y efectivamente dice que la harina y el aceite nunca escaseó y tuvieron hasta que se acabó la sequía. Pasó el tiempo y seguramente estaban viviendo relativamente cerca porque dice que el muchacho murió. Entonces vino ella y se lo llevó al profeta. Y el profeta dice que, y aquí es donde viene la respuesta del profeta cuando ella se lo llevó. Y dice así, dámelo, respondió Elías. Dice, esto lo encuentra en 1 Reyes capítulo 17, verso 19. Elías tomó el cuerpo del niño y lo llevó al aposento alto, a la pieza de huéspedes donde vivía, y puso al niño en la cama. Enseguida se extendió sobre el niño 3 veces. Se extendió, es como que él se hubiera puesto cuerpo con cuerpo sobre el cuerpo inánime. Y clamó al Señor, Señor mío, permite que este niño vuelva a la vida. Señor oyó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Es curioso porque posteriormente encontramos en las experiencias o en otros casos similares que esta similitud de que uno se pone sobre el cuerpo del otro lo copiaron. No es que sea una receta, pero yo siento que tenemos que entender cuál es el concepto. Y yo lo que veo es que cuando tú edifiques ese aposento alto para que Dios empiece a vivificar lo que estaba dormido, lo que se está apagando en nuestra vida, es importante que uno esté vinculado, que uno tenga una identidad, que uno esté atado con alguna persona que pueda instruirte, enseñarte, equiparte, ¿verdad? Llamémosle un pastor o un líder, casi como que estuvieran cuerpo a cuerpo. Y esto se llama vinculado, con el fin de que, pues,
el Padre, mi Dios puede darte vida si tú tienes ese aposento, pero Él puede vivificar lo que está muerto con la dirección de alguien. Y yo creo que no tiene otra explicación del por qué nos dejó para estas generaciones entender la Escritura de ese tipo de vínculo de un cuerpo con cuerpo. Pero miremoslo, el otro caso. Esto le pasó a Eliseo. Y Eliseo, que era discípulo de Elías, él tuvo una experiencia, llamémosle, similar. Él conoció a una familia y los visitaba continuamente, ¿verdad? A este lugar, estaba recordando el nombre, no me viene a la mente, pero curiosamente dice que la señora de este lugar donde él visitaba le pidió a su marido, porque Eliseo llegaba continuamente. Dice en Segunda Reyes, capítulo 4, verso 10, dice: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto. La historia dice que Elías, o bueno, en este caso Eliseo, él continuamente, cuando llegaba a este lugar, se quedaba a dormir en casa de esta mujer en el aposento alto que le habían construido. Y ella pues tuvo un milagro porque no podía tener hijos. Y Eliseo, que en compañía de Giesi, su criado, le pregunta, Eliseo le pregunta al criado: ¿qué necesitará esta mujer? ¿Qué podemos hacer por ella? Yo puedo a veces ver que el Señor te pregunta a ti: ¿qué puedo hacer por ti? Y el criado fue el que le dijo: ella no tiene hijos. Entonces él vino y le dijo a ella: en este tiempo, el año entrante, vas a tener un hijo en brazos. Y ella le dijo: no te burles de mí. Y efectivamente fue un milagro y así lo tuvo. Entonces la historia dice que pasó el tiempo, el niño pues creció y nuevamente, de una forma en que no entiende, no se explica la escritura, dice que solo de repente se empezó a sentir mal. Ella vino y lo trató de cuidar y murió en sus brazos, y lo único que se le ocurrió a ella es, y mire lo que dice el verso 21, entonces ella subió y lo puso al niño, inerte, al cuerpo del niño, sobre la cama del hombre de Dios en el aposento alto que ella le había construido, cerró la puerta detrás de él y salió. Después dice que llegó el hombre de Dios y él, para orar por él, dice, subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Nuevamente tenemos aquí la figura de cómo es que el cuerpo con cuerpo se unen. Ahora, yo quería hoy detenerme un poco porque hoy el mensaje de este discipulado es que nosotros podamos desarrollar ese lugar donde podamos tener un tiempo con nuestro Señor, un aposento alto. Dice la Escritura que cuando ella, en Segunda Reyes, capítulo 4, verso 10, cuando dice, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, dice, ahí menciona después, que tenga paredes, una cama, pongamos allí una cama, una mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Yo quiero hoy detenerme un poco porque si tú quieres que la presencia del Espíritu Santo caiga como cayó en los discípulos, si tú quieres que la presencia de Dios caiga y empiece a dar vida, vivifica, que sople y vivifique todo lo que hay en ti, es necesario edificar ese aposento alto, tal como lo hizo ella. Primero, que tenga paredes, tenga límites. ¿Qué significa eso? Que tú puedas delimitar tu comunión con el Señor. Delimitar es como poner valla, como poner un muro perimetral. Que tú puedas separar lo que a Él no le agrada.
lo que tú sabes que eso puede apartarte de Él. Y yo creo que algunos de los que me están escuchando saben de qué estoy hablando. Dice que muy importante que tenga cama, en el sentido que, ¿qué sucede en una cama? Pues la cama habla de reposo, pero también habla de intimidad. Que tú puedas aprender a reposar en Dios, pero asimismo también puedas buscarlo a Él en intimidad, transparentemente. Saber que mi Padre mismo quiere hacer contigo como lo ha hecho con muchos. Tener esa comunión, esa relación, y que tú puedas sentirte identificado con el Padre Celestial. Pero también dice que ese lugar tenía mesa y candelero. Eso es, pues prácticamente nos está hablando de que tenía luz, candelero, que habla de la unción o palabra de Dios. Y mesa dice como que uno está muy claro de su ubicación, que uno está muy claro de que cuál es tu posición en Cristo Jesús. Yo tengo una posición donde yo me voy a sentar sabiendo que soy hijo de Dios y que sé que el diablo va a querer quitarme esa identidad, esa posición, pero si yo estoy claro en la mesa, con el candelero, con la luz de la palabra, he puesto los límites, he puesto paredes en mi vida espiritual y he aprendido a reposar y a tener intimidad con Dios, te puedo asegurar que en ese recinto, que en ese aposento que tú has creado y levantado para Él, la presencia de Dios va a descender. Tanto que clamas por algo, el Padre va a escucharte fácilmente y va a decir, he aquí, yo estoy. Pero importante es decirle, Señor, habita en mí, yo estoy dispuesto a hacer ese aposento para ti. Aleluya. Bueno, pero sigamos hablando. ¿Qué otro aposento alto aparece? Y esto aparece, lo vamos a ver aquí, con Nehemías. Este verso de Nehemías es muy interesante porque habla de que Nehemías, bueno, se entiende que Nehemías es conocido, más bien dicho, porque él fue el restaurador de los muros de Israel. Bueno, acuérdense que Nehemías pues es un libro de la Biblia, ¿verdad? Esdras, Nehemías y Esther, pero Esdras fue el que después de que cuando Israel estuvo cautivo por los babilónicos y se les permitió volver a edificar el santuario. Esdras fue a reedificar lo que era pues en sí el lugar santo y el lugar santísimo. Pero Nehemías fue a edificar los muros. Él fue a edificar todo lo que giraba alrededor de la presencia de Dios. Y de alguna manera aparece en el libro de Nehemías que él edificó un aposento alto. Dice aquí, después de él, Malquías, uno de los orfebres, porque él llevó personas que estuvieron trabajando en estas labores, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y los mercaderes, frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. ¿Cuál es el mensaje aquí? Creo que algunos de los que me están escuchando, hay algunos que conocieron o conocen a Dios y tienen al Señor Jesús en su corazón desde hace mucho tiempo. Pero hoy creo que Dios te está hablando y te está diciendo, es tiempo de volver a reparar, a restaurar ese momento de comunión, ese momento donde nos podíamos estar cara a cara, ese momento donde te podías vincular inclusive con algún líder. Ya no lo has hecho. Ahora es tiempo de volverlo a hacer. Deja que vuelvas a tener esa comunión, esa relación como alguna vez
la llegaste a tener. De esta manera podemos decir, restauramos el aposento alto. Bueno, curiosamente, ahorita hemos visto 3 referencias del aposento alto del Antiguo Testamento. Y hoy después vamos a ver 3 referencias del Nuevo, ¿verdad? Sí, creo que son 3 referencias del Nuevo, así es. Y la primera, pues la vamos a ver, ¿sabes? Con nada menos cuando se establece algo que a la fecha hacemos continuamente. Y es la institución, fue el establecimiento o fue la ordenanza de hacer continuamente la cena del Señor. La Santa Cena, que es como le llamamos algunos, o la comunión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Jesucristo mismo, Él lo ordenó. Y Él lo decía, cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Pero leamos por qué se vuelve una instrucción. Y la historia gira en que el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, Él sabe que ya es necesario tener esa llamada, la última cena, que es como que se le ha llamado, inclusive hasta hay cuadros. Hay un cuadro que escribió, creo que Da Vinci, que pintó este gran artista, pues medieval. ¿Da Vinci o David? Bueno, y él en este cuadro pues tenemos la figura como si fuera la última cena. Pero para nosotros los creyentes sabemos que más que la última cena es el último momento cuando Él estuvo con ellos diciendo que nuevamente la tendría posterior con ellos. Pero ¿cuál era la importancia de esa cena? Y era celebrar la Pascua. Y es que anterior a esa cena, todos los judíos deberían de celebrar la Pascua con un cordero sacrificado continuamente. Y era una carne que tenía que estar puesta asada, tenía algunos condimentos especiales, unas hojas que le daban un sabor amargo, de manera que cuando ellos la comieran podían recordar del sacrificio, de esa travesía que tuvieron y cómo es que Dios estuvo con ellos. Pero cuando Cristo la establece con ellos, les dice, de ahora en adelante ya nos la van a celebrar de esta manera, porque yo me voy a presentar como el Cordero Pascual. Y para los discípulos tal vez fue muy conflictivo entenderlo, pero Él se los mostró de una forma muy especial, incluso después lavándole los pies. Entonces dice así cuando Él le ordenó a a buscar el aposento alto y les dice, bueno, van a ir a buscar a una persona, dice, y van a hallar a alguien que tiene un hombre, que tiene no se van a perder, porque él tendría un recipiente de agua o un cántaro de agua sobre los hombros. Y cuando lo miren, solo síganlo. Y cuando él llegue a ese lugar, díganle, y donde él entre, el hombre del cántaro, decid al dueño, dice Marcos 14:14. ¿Dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado para los preparativos para nosotros ahí. Mire, qué lindo esto, porque nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere mostrarnos a nosotros como los creyentes ahora. Y que lo que dice es que el Señor Jesús
ya tenía preparado un lugar donde la presencia de Dios iba hasta caer en ese lugar, y obviamente la unción debió haber caído ahí cuando ellos tomaron esa cena con él, y cómo es que él después les lavó los pies a cada uno. Yo me imagino que debe haber sido una presencia de su Santo Espíritu muy fuerte, muy preciosa. Y es lo que Él nos quiere hacer ver a nosotros. Tú quieres ahora que mi presencia caiga continuamente contigo. Cada vez que tomes la Santa Cena, recuerda que ahí estás como que complementando el aposento alto. Porque estás diciendo, Señor, entra en mí, habita en mí. Yo quiero sentir lo que tú sentiste para que yo pueda tener esa empatía, poder tener esa comunión y saber que tu derramamiento de tu sangre preciosa me dio vida y nos dio eternidad continua, perenne, eterna, llamémosle, para aquel que cree en Él. Qué lindo. ¿Y sabe cuál fue lo lindo de esta expresión? Es que Él de alguna manera tuvo tal comunión con sus discípulos que les dio a entender que ese era el aposento, llamado el aposento del alto de Jesucristo. Y se los dijo así, les dijo, he deseado, mire cómo les dijo, he deseado intensamente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Pero mire lo que dice después, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino, de Dios. En otras palabras, físicamente, tal vez ahora no la comemos con el Hijo, físicamente, Él no está, pero Él dice, pero cuando yo tome a mi iglesia en el arrebatamiento y celebremos las bodas del Cordero, haré una cena, y en esa cena será cumplido el reino, empezará el reino del Hijo. Bueno, aunque Él ya está reinando, pero este es el reino con su iglesia, con su amada, con la cual Él se va a desposar. Aleluya. Por eso es la importancia de la Santa Cena, y que tú la puedas anhelar y desear cada vez que hay Santa Cena en donde quiera que tú te reúnas. Pero posterior, Él les dijo, aquí está el aposento alto del Hijo. Pero después dice, cuando Él les instruyó, se tienen que reunir en un aposento alto para que caiga mi presencia. Y ese es el aposento alto del Espíritu Santo. Tal el mismo verso que leímos al inicio, cuando dice, cuando hubieron entrado a la ciudad, subieron al aposento alto los discípulos, y acuérdense, no eran 12, dice la Escritura que eran 120, o sea que este era un lugar, un aposento muy grande, donde estaban hospedados. Todos estaban, dice el verso 14, ¿cuál era la condición? Estar unánimes, dice el verso 14, Hechos 1. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto a las mujeres. Señor amado, ayúdanos a poder edificar un aposento alto donde podamos tener esa comunión y poder tener esa relación contigo siempre, siempre, Padre mío. El aposento del Hijo, que de alguna manera nosotros hacemos cuando tomamos la Santa Cena, y el aposento del Espíritu Santo, cuando tú tienes esa comunión con el Padre, cuando tienes ese momento de intimidad, de reposo, de palabra, de oración, de tu posición, tu identidad en Cristo, para que la presencia de Dios caiga ahí. Bueno, vamos entonces a tocar ahora otros dos casos de cómo es que la figura del aposento alto da vida. Bueno, y esto lo vamos a ver con Dorcas. ¿Quién era Dorcas? Bueno, Dorcas era una discípula de Pedro, y su nombre significa gacela. Gacela, pues es lindo el término o el nombre de ella, que también en el griego es Tabita, pero significa
como que, bueno, la Escritura dice que nosotros debemos de tener pies, patas, como de ciervos, como de gacelas, que podemos subir a las montañas, podemos andar en las alturas. La gacela se caracterizaba porque caminaba libremente en los campos buscando las alturas, ¿verdad? Y eso es pues una de las figuras que habla la Escritura acerca de que nosotros somos como gacelas. Pero una de las características de esta mujer es que dice que, bueno, su nombre, que eso significa, pero era una discípula. Pero mire, dice que ella falleció. Y cuando ella falleció, bueno, leamos cómo dice aquí, en Hechos 9:39. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuerpo, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Era una mujer que le gustaba hacer túnicas. A mí, pues esa es otra figura muy linda, porque solo puedo ver que esta mujer en su discipulado, o en su forma de ser discípulo, lo que hacía era juntaba a otras mujeres para darles cobertura. Tienen que tener a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tienen que estar cubiertas por el manto del Padre. Pero dice que falleció. Y que en este lugar, en el aposento alto, nuevamente Pedro viene y él le declara: levántate, Tabita. Y él dice que resucitó. ¿Qué característica tenía esta mujer? Bueno, tal como lo dice la Escritura, léalo conmigo en el verso, en Hechos capítulo 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas, gacela. ¿Pero qué era? Era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Cuando el Padre quiere dar vida, es cuando se está pagando a aquellos que hacen las buenas obras. ¿Para qué? Para que el Padre de Dios sea conocido en las personas. Una forma que tal vez hacía Dorcas, o llamémosle Tabita o Gacela, de acercarse a la gente era por medio tal vez de estos mantos que ella hacía. Y generalmente esos mantos eran una forma de tener esa comunión, esa relación, y poderles hablar ellas de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero también le decía: aprende a cubrirte, a buscar ese vínculo que alguien puede estar sobre ti. Esa era una obra de caridad, hacerlo continuamente. Bueno, pero ya miremos adelante, ya vamos a terminar y vamos a ver ahora el último caso de aposento alto. Y esto se trata con Pedro. Pedro el apóstol. Ay, Dios mío, Pedro. Pablo. Pablo era curioso porque Pablo, él no conoció físicamente al Señor. Él, llamémosle, no fue de los apóstoles del Cordero, porque realmente no caminó con él. Pero sí fue apóstol de Jesucristo, porque Jesucristo se le reveló a él. Y podríamos hablar que así como Pablo, hay muchos otros apóstoles que se han levantado incluso a la fecha. Pero dice que cuando él hablaba, generalmente había un avivamiento. La historia de esto dice que él estaba reunido con su gente, y lo podemos leer. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, y nuevamente la celebración en memoria de él, la Santa Cena, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Pero mire qué curioso, dice aquí: había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Muchas lámparas. ¿Sabe qué puedo entender yo cuando habla de muchas lámparas? Es que había algo que estaba encendido. Yo ya llamaría un avivamiento.
Si tú tienes un avivamiento, un aposento alto, y le pides a Dios que encienda la luz, te puedo asegurar que Él puede avivar esto que está dentro de ti. Pero en ese lugar dice que apareció una persona. Y dice que Eutico se llamaba. Léalo conmigo. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico dice, cayendo en un profundo sueño hasta que vencido por el sueño cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Y dice después, en el verso que sigue, pero Pablo bajó y se tendió otra vez, no es casualidad. Él se tendió sobre él y después de abrazarlo, no os alarméis, porque Eutico tan solo, él está vivo, como que estuviera dormido, sigue durmiendo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Será que algunos de los que me están escuchando han perdido su aposento alto y se han quedado dormidos, llamémosle, en su relación, en su comunión, en ese vínculo que Dios quiere que tengas? Porque si ese es tu caso, hoy el Señor te dice, ahora es el tiempo de volver a establecer esa comunión conmigo. Ahora es el tiempo de edificar otra vez ese aposento, ese lugar de comunión conmigo. No te angusties. Acuérdate, si tú tienes un aposento conmigo, dice el Padre, un lugar, ese sitio de encuentro conmigo, vas a poder reposar como esa cama. Vas a poder tener intimidad conmigo. Vas a poder tener esa mesa, vas a poder tener esa posición, vas a poder tener identidad. Sabiendo que eres mi hijo, dice el Padre. Y siempre va a estar la lámpara, va a estar mi palabra enseñándote. Si tú has perdido la comunión hoy para con eso, ahí donde estás, solo dile al Señor, Padre, desciende Espíritu Santo. Tócanos, te lo pido. Tócanos, te lo ruego, oh Dios, y llena este lugar con tu presencia. Señor amado, yo te ruego, bendice a todo aquel que me está escuchando y seas tú propicio en sus vidas. Y aquel que ha estado apagado contigo y que se apagó el Espíritu Santo o ya no tiene el efecto del Espíritu Santo, sopla sobre él y que tenga vida, te lo pido. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Vivifícalos. Bueno, mis amados, con esto terminamos el discipulado y esta serie que hoy finalizo. Les bendigo y desde ya que tu vida sea prosperada en todo, pero así como prospera tu alma. Bendiciones y les llevamos en el corazón. Un abrazo.